misterio de la muñeca de las sombras. A mediados de los años 60, cuando las investigaciones realizadas por el matrimonio Warren estaban en su máximo apogeo, una carta que llamó mucho su atención llegó a su hogar. En la carta, una mujer llamada Mary les pedía ayuda, pues aseguraba que Joseph, su padre, había muerto unas semanas atrás por culpa de una muñeca que había comprado y que ahora ella temía por su vida. Por algún motivo que Lorraine nunca comprendió, esta carta llamó mucho su atención, así que convenció a Ed para que realizaran una visita a la casa de la mujer para conocer el caso en persona, pero tristemente nunca pudieron hablar con ella, porque cuando llegaron a su hogar, la empleada que trabajaba en aquella casa les contó que Mary había muerto la noche anterior en su cama al igual que Joseph unas semanas atrás. La empleada les contó que tanto Mary como su padre habían muerto en circunstancias muy similares y que la tranquilidad que reinaba en el hogar había terminado justo después de que Joseph hubiera llevado a la casa una muñeca horrible que había comprado en una tienda de antigüedades. Según contó la empleada, desde el momento en que la muñeca llegó al hogar, la energía se dañó. Joseph y Mary, quienes siempre habían tenido una relación amorosa, comenzaron a mostrarse agresivos entre ellos, y las discusiones se volvieron cosa de todos los días, y con el paso del tiempo, Joseph también comenzó a sufrir de insomnio, pues no podía dormir debido a que todas las noches sufría de unas horribles pesadillas que lo atormentaban por completo. Unas noches antes de morir, Joseph comenzó a aparecer en las mañanas con unos inexplicables rasguños en su espalda que parecían hechos por un enorme animal salvaje. Y una mañana, el hombre simplemente amaneció sin vida. Tras su muerte, Mary comenzó a pasar por las mismas situaciones. Las pesadillas se apoderaron de ella, y su cuerpo aparecía de la nada con rasguños y heridas horribles, e igualmente, una mañana amaneció sin vida en su cama, con una expresión de horror que quedó para siempre marcada en su rostro. Tras hablar con la empleada, los Warren le dijeron que si podían ver la muñeca. La empleada aceptó y los dirigió hacia donde estaba la muñeca. Al observarla, inmediatamente quedaron impactados debido a la aterradora imagen que tenían enfrente, pues la muñeca parecía hecha para intimidar. Tenía un aspecto sombrío, oscuro y desagradable. Estaba hecha con huesos humanos y sus dientes y uñas eran de animales. Además de su intimidante aspecto, la muñeca desprendía un olor nauseabundo y parecía seguir con la mirada a todo aquel que se acercaba a ella. Debido al aspecto aterrador de la muñeca y a la conexión directa que tuvo el cambio en el hogar tras su llegada, los Warren decidieron investigar el pasado de la muñeca y tras mucho indagar, lograron dar con un hombre llamado Tony, quien era el dueño de la tienda en donde Joseph había comprado la muñeca. En un inicio, Tony se mostró reacio a hablar con los Warren, pero al conocer sus credenciales y la enorme experiencia en temas paranormales que los precedía, accedió a contarles el origen de la muñeca. Según contó Tony, la muñeca fue hecha por su abuela, una mujer extraña y misteriosa que muy pocas veces compartía con su familia. Para ellos,
No era un secreto que aquella mujer era practicante del animismo, una antiquísima creencia africana, cuyo concepto primordial es que cualquier ser espiritual, incluidas las almas humanas, pueden habitar un objeto inanimado y gobernarlo a su antojo. Asimismo, su variante más peligrosa se conoce como animismo oscuro, que básicamente es lo mismo, con la diferencia que se busca específicamente que una entidad espiritual malévola se apodere de algún objeto con el fin de causar daño. Para esto, un ritual sangriento debe practicarse, para el cual se requieren restos humanos que se encuentren en alto estado de descomposición. Según contó Tony, esta muñeca en específico era el objeto más preciado de su abuela y nunca permitía que nadie la tocara, pero tras su muerte, sus objetos personales fueron empacados en cajas y ubicados en el ático de su hogar, en donde permanecieron por muchos años hasta que la casa fue vendida. Fue entonces cuando la muñeca llegó a manos de Tony, quien no dudó en exponerla en su tienda de antigüedades, pensando que nadie se animaría nunca a comprarla por su desagradable aspecto. Desde que la muñeca llegó a él, Tony comenzó a sufrir de pesadillas horrendas, en las cuales la muñeca lo perseguía y lo atacaba salvajemente. Pero lo más curioso es que todas las mañanas cuando llegaba a la tienda, encontraba la muñeca en una posición diferente, como si alguien la hubiera movido. Poco a poco, Tony comenzó a sentir miedo de dormir y comenzó a sufrir de insomnio. Pero todo terminó cuando Joseph llegó a su tienda y decidió comprar aquella muñeca. Justo en ese momento, las pesadillas para Tony terminaron y la tranquilidad volvió a su vida. Aún así, se mostró muy impactado ante la noticia de la muerte de aquel hombre y entendió lo cerca que estuvo de morir si la muñeca no la hubiera alejado, y por lo mismo se negó rotundamente a recibir de nuevo aquella muñeca. Así que sin más opción, los Warren decidieron llevarse la muñeca con ellos y unirla a su colección de objetos endemoniados. Desde entonces, esta muñeca, a la cual se le conoce como la muñeca de las sombras, ha permanecido en el Museo de los Warren, y su existencia sigue intimidando a todos quienes tienen la oportunidad de conocerla, no solo por su intimidante aspecto, sino porque su maldición sigue más viva que nunca, y se piensa que el solo hecho de tomarse una foto junto a ella pone en riesgo la vida, pues muchas personas que lo han hecho han comenzado a reportar ser víctimas de las pesadillas horribles que la muñeca genera.